Los videojuegos ofrecen entretenimiento con personajes solucionando problemas, en mayoría de manera heroica, pero no todos tienen una vida con principios y finales felices. Algunos pasan por desafíos extremos, pero no solo luchan contra enemigos, sino también contra su propio dolor, convirtiéndolos en seres virtuales con humanidad. Hablar de los personajes que más han sufrido en los videojuegos es adentrarse en relatos cargados de emociones, sacrificio y resiliencia, que han dejado una huella imborrable en los jugadores. En este primer iceberg, hablaremos de personajes que más han sufrido en la historia de los videojuegos. Snake no es simplemente un soldado. Es el resultado de un experimento llamado Les Enfants Terribles, creado a partir del ADN de Big Boss, lo que significa que desde antes de nacer ya tenía un propósito impuesto: ser un arma. Esta realidad lo condena a una vida en la que nunca puede decidir completamente quién quiere ser, sino que constantemente lucha contra la idea de que su destino ya está escrito en sus genes. A lo largo de su vida, Snake es enviado a misiones extremadamente peligrosas, siempre solo, siempre cargando con el peso de decisiones que implican matar, sobrevivir y seguir adelante sin cuestionar demasiado, pero inevitablemente termina cuestionándolo todo. Descubre que muchas de sus acciones han sido manipuladas por fuerzas mayores como The Patriots, lo que destruye su confianza en el sistema, en sus aliados y hasta en sí mismo, porque comienza a dudar si alguna vez tuvo verdadero control sobre sus decisiones. Su sufrimiento se intensifica cuando debe enfrentarse a Liquid Snake, su propio hermano, y eventualmente a su padre, Big Boss, convirtiendo sus batallas en conflictos personales que lo obligan a confrontar el origen de su existencia. A esto se suma el deterioro de su cuerpo, ya que debido a su naturaleza artificial envejece prematuramente y vive sabiendo que su tiempo es limitado, como si su propia vida fuera desechable, diseñada para consumirse rápidamente. Esta combinación de manipulación, soledad, violencia constante y una identidad fragmentada lo lleva a una crisis existencial permanente. Trevor nace en Canadá y tiene una infancia marcada por el abandono y el maltrato, especialmente por parte de su madre, una figura que lo afecta profundamente incluso en su vida adulta. Desde joven muestra un comportamiento violento, impulsivo y emocionalmente inestable, lo que lo lleva a vivir al margen de la sociedad. Aunque en algún momento intenta encajar, incluso entra en la Fuerza Aérea, su carácter explosivo le impide seguir órdenes, y termina siendo rechazado, lo que refuerza su sensación de no pertenecer a ningún lugar. Su vida cambia cuando conoce a Michael DeSanta y Brad Snyder, con quienes forma una banda criminal. Por primera vez, Trevor siente algo parecido a una familia. Michael, en particular, se convierte en una figura clave para él, alguien en quien confía, a quien respeta e incluso admira. Durante años cometen atracos juntos, viviendo al límite, hasta que todo se rompe en un golpe fallido en Ludendorff. En ese momento, Michael finge su muerte en un trato secreto con el gobierno, Brad muere, y Trevor queda completamente devastado, creyendo que ha perdido a sus dos compañeros. Este evento marca el inicio de su caída más profunda. Trevor se muda a Sandy Shores, un lugar desértico y decadente, donde construye su propio imperio criminal, Trevor Phillips Enterprises. Allí se convierte en un traficante. Durante los eventos de GTA V, Trevor demuestra ser extremadamente violento, errático y peligroso, pero también revela momentos de lealtad y honestidad. Nico se enfrenta a la realidad de que Liberty City no es un lugar seguro ni justo. Se ve atrapado en conflictos criminales, trabajando para mafias, gánsteres y figuras corruptas.
pronto descubre que muchos de los negocios de su primo están endeudados y que la vida que Roman le describió era una ilusión. Además, Nico carga con un trauma personal. Sobrevivió a la guerra en su país de origen, donde perdió a amigos y familiares, y aún busca vengarse de quienes traicionaron a su unidad militar. A lo largo del juego, Nico participa en robos, asesinatos y misiones peligrosas, enfrentando traiciones y pérdidas. Durante este tiempo, se ve obligado a confrontar su pasado, incluyendo enemigos de su país natal, que llegan a Liberty City para ajustar cuentas. La presión constante, el peligro diario y las decisiones morales difíciles hacen que Nico viva en un estado de tensión y sufrimiento emocional permanente. En los momentos finales de la historia, Nico se enfrenta a decisiones críticas que afectan a su familia y amigos, incluyendo venganzas y conflictos con figuras importantes de la ciudad. Todo esto refleja que su sufrimiento no es solo físico o material, sino que también está marcado por la culpa, la pérdida y la sensación de no poder escapar de su pasado. La historia de Max Payne comienza como la de un policía de Nueva York dedicado a su trabajo. Su vida cambia de manera trágica cuando su esposa e hija son asesinadas por drogadictos bajo los efectos de un nuevo narcótico llamado Valkyr. Este hecho convierte a Max en un hombre consumido por el dolor y la sed de venganza. Se hace evidente que su búsqueda de justicia lo ha aislado, dejando pocas personas en quienes confiar y haciéndolo cada vez más solitario y endurecido. En el clímax de la historia, Max se enfrenta a los responsables de la muerte de su familia y del tráfico de Valkyr, pero incluso tras lograr su venganza, queda claro que no puede regresar a la vida normal que alguna vez tuvo. Su sufrimiento físico y emocional lo acompaña hasta el final, marcado por la pérdida, la violencia y la soledad constante. Cuando era un niño, se sabe que creció en un entorno muy difícil, perdió a sus padres a una edad temprana y no tuvo una familia estable que lo cuidara. Esta ausencia de figuras parentales lo obligó a aprender a sobrevivir por sí mismo desde joven, enfrentando pobreza, abandono y la violencia de un mundo duro. Finalmente encontró a Dutch van der Leyen, a quien llegó a considerar como un mentor y figura paternal. Esta relación marcó el resto de su vida, ya que la lealtad a Dutch se convirtió en su guía, a pesar de que con el tiempo también comenzara a cuestionar las decisiones del líder de la banda. El sufrimiento de Arthur se intensifica cuando descubre que está enfermo de tuberculosis, enfermedad que lo debilita progresivamente y lo obliga a enfrentar su mortalidad mientras sigue intentando proteger a quienes le importan. La combinación de enfermedad, traiciones dentro de la banda y la violencia constante lo lleva a vivir una existencia marcada por el dolor físico y emocional. La historia de John Marston comienza desde su juventud, cuando crece en un mundo de crimen y violencia en el Viejo Oeste. Desde niño, se involucra en actividades delictivas y termina formando parte de la banda de Dutch van der Leyen. Aún así, logra casarse y tener un hijo, Jack Marston, lo que le da un motivo para intentar dejar atrás la vida criminal. Sin embargo, su pasado lo persigue. Agentes del gobierno lo obligan a traicionar a antiguos compañeros para garantizar la seguridad de su familia. A lo largo de la historia, John sufre profundamente porque, aunque intenta vivir de manera honrada, la violencia y las traiciones de su vida pasada lo alcanzan constantemente. Finalmente, tras cumplir las exigencias del gobierno y proteger a su familia, John es asesinado por hombres enviados para eliminarlo, dejando a su esposa y a su hijo.
La historia de Joel Miller comienza antes del brote del hongo Cordyceps, cuando vive con su hija Sarah Miller en Texas. Su vida da un giro trágico el día en que el brote comienza. Sarah es asesinada por un soldado durante el caos inicial, lo que deja a Joel devastado y marcado por la culpa y el dolor. Esta pérdida se convierte en el trauma central de su vida. Tras la muerte de su hija, Joel pasa años sobreviviendo en un mundo postapocalíptico, enfrentando constantes peligros de infectados y humanos hostiles. Durante este tiempo, se vuelve cínico, desconfiado y extremadamente protector con quienes le importan. Eventualmente, conoce a Ellie, una adolescente inmune al hongo, y se le asigna escoltarla a un grupo llamado los Luciérnagas con la esperanza de que su inmunidad pueda crear una cura. En The Last of Us Parte 2, Joel es asesinado brutalmente por Abby Anderson, la hija de un cirujano que él mató en el primer juego durante su decisión de salvar a Ellie. Su muerte no solo es física, sino que es un golpe emocional devastador. Ocurre frente a Ellie, destruyendo la estabilidad y la sensación de protección que él había construido para ella. La historia de Ellie es una de las más tristes porque está marcada por la pérdida constante desde que era niña. Ellie crece en un mundo destruido por la infección, sin conocer a sus padres y viviendo en zonas militares donde la vida es dura y peligrosa. Durante su infancia, pierde a su mejor amiga Riley Abel, quien muere tras ser infectada, mientras Ellie sobrevive sin entender por qué ella sigue viva. Más adelante, conoce a Joel Miller, quien se convierte en una figura paterna para ella. Durante su viaje juntos, Ellie enfrenta violencia constante, muerte y situaciones extremas, pero también desarrolla un fuerte vínculo con Joel. En The Last of Us Parte 2, su historia se vuelve aún más dolorosa cuando presencia el asesinato de Joel a manos de Abby Anderson. Este momento la destruye emocionalmente y la impulsa a buscar venganza. Durante ese camino, Ellie se expone a una violencia cada vez mayor, pierde amigos, se aleja de las personas que la aman y su vida se va deteriorando poco a poco. Artorias era uno de los 4 caballeros de Gwyn, conocido por enfrentarse al abismo para contener su expansión. En una de sus misiones, viaja a Olasile para detener esa corrupción. Durante ese evento, combate contra criaturas del abismo mientras protege a Sif, quien era aún un lobo joven y su compañero. En medio de la batalla contra el abismo, Artorias es superado por la oscuridad. Antes de caer completamente, utiliza su escudo para proteger a Sif, sacrificando su propia defensa. Como resultado, su brazo queda inutilizado y termina siendo consumido por el abismo, perdiendo el control de sí mismo. Sin poder resistir más, Artorias termina siendo consumido por el abismo. Su mente se pierde y su propósito original desaparece. Cuando se le encuentra más adelante, ya no actúa como caballero, sino como una figura corrompida que ataca sin control, atrapado en ese estado hasta su derrota. Sif, por su parte, sobrevive a ese momento gracias al sacrificio de Artorias. Con el tiempo crece y permanece junto a la tumba de su antiguo compañero. Allí se queda vigilando el anillo que permite entrar al abismo, evitando que otros repitan lo que le ocurrió a Artorias. Ethan aparece en Resident Evil 7 cuando viaja a Dulvey, Luisiana, buscando a su esposa desaparecida, Mia Winters. Desde su llegada, se encuentra con la mansión de los Baker, una familia totalmente corrompida por un parásito mutagénico llamado Evelyn. Ethan es constantemente atacado y herido por miembros de la familia Baker, quienes se han vuelto monstruos violentos, y debe sobrevivir en situaciones de extremo peligro y aislamiento. Durante todo el juego, sufre torturas físicas y psicológicas.
enfrenta mutilaciones, traiciones aparentes y la constante incertidumbre sobre el destino de Mia. Incluso después de rescatarla, la amenaza sigue viva, lo que deja a Ethan en un estado de tensión permanente. En Resident Evil Village, Ethan con su hija Rose Winters, hasta que es atacado por la misteriosa organización de Madre Miranda. Durante el juego, Ethan es secuestrado, mutilado y transformado parcialmente por el villano, perdiendo incluso parte de su humanidad. A pesar de sus heridas, continúa protegiendo a Rose, enfrentándose a criaturas monstruosas y enemigos casi invencibles. Terminando con Madre Miranda con su sacrificio para salvar a Rose. Kratos fue un guerrero espartano que, al borde de la muerte, hizo un pacto con Ares para obtener poder y salvarse, pero terminó convertido en su sirviente y en un arma de destrucción. Manipulado por el dios, perdió el control y asesinó sin saberlo a su propia esposa e hija, un acto que lo marcó para siempre, tanto emocionalmente como físicamente, al quedar cubierto por sus cenizas. Consumido por la culpa, buscó redención sirviendo a los dioses del Olimpo, pero estos solo lo usaron y traicionaron repetidamente, sin darle la paz que prometían. Esto lo llevó a un camino de venganza en el que acabó con Ares y posteriormente con gran parte del panteón griego, desatando caos y destrucción a su paso. Sin embargo, ni la venganza ni el poder lograron liberarlo de su dolor, y Kratos quedó atrapado en un ciclo de violencia, culpa y sufrimiento. En su nueva vida, lejos de Grecia, intenta ser mejor, pero sigue cargando con su pasado y vive con el temor constante de repetir sus errores, especialmente con su hijo. James Sunderland recibe una carta de su esposa fallecida, Mary, pidiéndole que la busque en Silent Hill, el lugar donde solían ir juntos. Aunque sabe que ella murió hace años, decide ir, impulsado por la culpa y la esperanza. Al llegar, el pueblo está cubierto de niebla y criaturas extrañas que parecen reflejar su mente. Durante su recorrido conoce a otras personas, pero todo se siente distorsionado, como si el lugar estuviera juzgándolo. Poco a poco, los recuerdos que había reprimido comienzan a salir a la superficie. La verdad es que Mary no murió de forma natural. James, agotado por su enfermedad y el sufrimiento que ambos vivían, terminó asfixiándola él mismo. Silent Hill no lo llamó por casualidad, sino para obligarlo a enfrentar lo que hizo. Todo lo que ve en el pueblo, los monstruos, las situaciones, incluso personajes como Pirámide Ad, representan su culpa y su deseo de castigo. Al final, James debe decidir qué hacer con la verdad. Aceptarla, negarla o rendirse ante ella, pero en cualquier caso queda claro que nunca podrá escapar completamente de lo que hizo. Viola era una niña amable que se hizo amiga de Ellen, una joven enfermiza que vivía sola en un bosque. Sin saberlo, Viola fue engañada por Ellen para intercambiar cuerpos con ella, con la promesa de que sería solo por un día. Sin embargo, Ellen disfrutó de su nuevo cuerpo sano y nunca devolvió el suyo. Después del intercambio, Viola quedó atrapada en el cuerpo de Ellen, mientras la verdadera bruja quedaba libre en el cuerpo de Viola. Desde ese momento, su vida se convirtió en un sufrimiento constante. Estaba atrapada en la casa, rodeada de trampas y magia, sin poder escapar y viendo cómo Ellen podía moverse libremente en su cuerpo. Al final del juego, cuando parecía que podría haber una oportunidad de liberarse, su padre la confunde con un monstruo y le dispara, matándola.
La verdadera Viola murió atrapada en el cuerpo de la bruja, víctima de un engaño y de su destino cruel, sin nunca poder recuperar su vida ni su identidad. Jennifer, la protagonista de Rule of Rose, su dolor nace de una deshumanización sistemática. Tras quedar huérfana, cae en un internado convertido en una monarquía de pesadilla, donde es obligada a ocupar el peldaño más bajo de una jerarquía de niñas crueles. Jennifer sufre una tortura psicológica basada en el bullying extremo y la aniquilación de su autoestima. Se la obliga a pedir perdón por existir, a realizar tareas degradantes y es sometida a castigos físicos claustrofóbicos, como ser encerrada en sacos con insectos. Su mente está tan fracturada por el trauma que vive en una distorsión constante entre la realidad y sus recuerdos reprimidos, cargando con una culpa devastadora por eventos de su infancia que no logra procesar. Al final, su mayor tragedia es que no hay una victoria épica. Su sufrimiento solo termina cuando acepta que fue una víctima rota, sobreviviendo en una soledad absoluta donde su única ancla emocional fue un perro, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba en una espiral de crueldad y abandono. En Bad Parenting, Ron es el niño protagonista, y toda la historia muestra cómo sufre creciendo en un hogar donde sus padres son abusivos y emocionalmente ausentes. Ron vive con miedo constante. En lugar de recibir cariño, recibe gritos, castigos y rechazo. No entiende por qué lo tratan así que empieza a pensar que él es el problema. Esa culpa lo va destruyendo poco a poco, haciéndolo sentir inútil y solo. Para poder soportarlo, su mente distorsiona la realidad. Las situaciones normales se vuelven aterradoras, y sus propios padres se transforman en figuras casi monstruosas dentro de su percepción. Todo lo que vive está cargado de ansiedad, tensión y confusión. A medida que pasa el tiempo, Ron se va encerrando más en sí mismo. Deja de confiar, deja de sentirse seguro, y empieza a normalizar el dolor. Su sufrimiento no tiene descanso porque no puede escapar de su entorno, y lo peor es que termina creciendo creyendo que ese trato es lo normal. En el juego original de Monofobia 2008, Sakuri es una joven que intenta invocar demonios como venganza, pero algo sale mal. El ritual realmente funciona y ella termina atrapada en un infierno lleno de demonios y trampas mortales. A lo largo del juego, Sakuri debe recorrer diferentes niveles infernales, enfrentándose a criaturas horribles y evitando trampas que muchas veces la matan de forma brutal. Aunque muere una y otra vez, siempre vuelve a intentarlo, porque está atrapada y su única oportunidad de escapar es atravesar ese mundo infernal y deshacer el ritual que la atrapó allí. La historia de Sakuri es trágica porque ella no planeaba realmente nada sobrenatural, solo quería vengarse y eso la lleva a un tormento interminable donde cada error puede significar una muerte violenta y repetir la pesadilla desde el principio. Gracias por ver este primer video del canal, significa mucho para mí que hayas llegado hasta el final. Si te gustó el contenido, me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal y dejando tu apoyo.